Hay momentos en la vida donde todo lo que antes parecía seguro comienza a tambalearse. El trabajo estable que mantenía tus finanzas en orden se pierde de un día para otro. La persona que prometió nunca fallarte se aleja sin dar razones. La salud se ve amenazada, las fuerzas se agotan, y lo único que te queda es una pregunta que grita desde lo más profundo de tu alma: ¿dónde está Dios? Y quizás lo más desgarrador de ese instante no sea el dolor de lo que perdiste, sino el silencio del cielo. Ese silencio que parece una muralla impenetrable, una indiferencia divina que duele más que cualquier palabra. Pero escúchame bien, el silencio de Dios no significa su ausencia. No significa que te haya abandonado ni que tus oraciones hayan sido ignoradas. A veces, el silencio es la señal más profunda de que Él está trabajando. Así como un pintor no habla mientras traza los detalles más delicados de su obra maestra, así Dios guarda silencio mientras te forma en el secreto. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca que no pasa nada, en realidad está pasando Dios trabaja en el invisible para manifestarse en lo extraordinario. Es en esos espacios donde parece no haber respuesta que el cielo se organiza. Él está orquestando conexiones, abriendo puertas, tocando corazones y preparando lo que vendrá. No estás olvidado, estás siendo moldeado, protegido y posicionado. Porque lo que Dios tiene preparado para ti no es cualquier cosa, algo grande, glorioso y sobrenatural. Algo que no podría llegar en medio del ruido, sino en el silencio sagrado de una fe que no necesita pruebas para creer. Piensa en una semilla. Cuando se siembra, desaparece en la oscuridad de la tierra. Nadie ve lo que ocurre debajo. Silencio total. Pero en ese silencio se están dando los cambios más importantes en raíces que se afirman, una estructura interna que se fortalece y una vida que está por brotar. Asimismo es tu proceso. Dios te. Y en este silencio no estás muriendo, estás germinando. A veces oramos y pedimos señales inmediatas, luces en el cielo, respuestas escritas en las nubes, pero la fe verdadera no se alimenta de señales visibles, sino de la certeza de lo invisible. La fe no necesita ruido para mantenerse viva, necesita confianza. Confianza en que Dios nunca deja de ser Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Mira Job, él lo perdió todo en salud, hijos, bienes, amigos, incluso el apoyo de su esposa. ¿Y qué hizo Dios? Guardó silencio. Pero detrás de ese silencio estaba una prueba, una formación espiritual que llevaría a Job a experimentar el doble de lo que tenía en Dios. No lo castigó, Dios lo promovió a través del dolor. Porque solo alguien que ha pasado por el fuego y no ha renegado puede cargar con una gloria más alta. Y tú, al igual que Job, estás en una etapa donde Dios está preparando un después que será mucho mejor que el antes. También piensa en Jesús. En la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese grito es la expresión más pura del silencio de Dios en el Hijo clamando al Padre. Y el cielo callado. Pero ese silencio no fue rechazo. Fue el preludio del milagro más grande de la historia, la resurrección. En el momento más oscuro, cuando parecía que todo había terminado, cuando ni los discípulos entendían qué pasaba, Dios estaba preparando la victoria final. Si Jesús atravesó el silencio divino antes de su mayor gloria, ¿qué te hace pensar que tú no pasarás por lo mismo? Cuando no escuches a Dios, cuando tus oraciones parezcan rebotar en el techo, cuando el dolor se haga insoportable y la soledad te ahogue, no te rindas. Es justamente ahí cuando estás a punto de cruzar al otro lado del milagro. Dios no necesita ruido para obrar. A veces, su mayor poder se manifiesta cuando todo parece callado. Y es que el enemigo también sabe que el silencio de Dios suele ser la antesala del milagro. Por eso viene con sus mentiras. Dios se olvidó de ti, Dios ya no te escucha, tú no eres digno de recibir nada. Pero tú dile, MENTIRA, yo no vivo por lo que siento, vivo por lo que creo. Y yo creo que, aunque Dios esté en silencio, Él sigue en su trono, sigue obrando, sigue amándome, sigue siendo mi Padre. No necesito pruebas, porque tengo su palabra. Y si Él dijo que no me dejaría ni me abandonaría, entonces yo espero. Esperar no es fácil, requiere fe, carácter, valentía, requiere llorar sin entender pero seguir caminando. Requiere hablarle a un Dios que no responde en ese momento pero que sí escucha. Porque aunque Él no siempre habla de inmediato, nunca deja de escuchar. Tu oración no ha sido en vano. Tu proceso no es una pérdida, es una inversión. Y el fruto que está por salir será tan poderoso que agradecerás cada lágrima, cada noche en vela silencio. Y cuando llegue ese día, porque llegará cuando Dios finalmente hable y se manifieste, mirarás atrás y entenderás todo. Verás que el silencio no fue abandono, sino formación. Verás que el aparente vacío era la incubadora de tu propósito. Y ese día darás gracias no solo por lo que Dios hizo, sino por cómo te transformó mientras esperabas. Porque al final, el milagro más grande no será lo que recibas,
sino en quién te habrás convertido. Serás más fuerte, más sabio, más humilde, más parecido a Cristo. Y entonces entenderás que el silencio de Dios fue su estrategia para hablarte más profundamente que nunca. Te enseñó a depender de Él, a amar sin condiciones, a seguir sin ver, a creer cuando todo decía que no. Y eso, amado, es un milagro más grande que cualquier puerta abierta. Es el milagro de la transformación del alma. Y con eso vendrán todos los demás: provisión, restauración, oportunidades, personas, promesas cumplidas. Dios no solo te responde recompensa. Así que si hoy estás viviendo el silencio, celebra porque estás en el taller del Maestro. Porque si Él está en silencio, es porque está dibujando tu destino con precisión celestial. Y cuando termine su obra será tan hermosa, tan perfecta, tan poderosa, que te mirarás al espejo y dirás: valió la pena cada segundo de silencio, porque Dios no me dejó, Dios me preparó. A veces, el momento más difícil no es cuando todo se derrumba, sino cuando todo está quieto. Has orado, has llorado, has creído, has ayunado, has clamado desde lo profundo de tu corazón, y sin embargo, nada cambia. La enfermedad sigue, la deuda no se paga, la respuesta no llega, y en medio de todo eso, lo único que parece llenar el ambiente es un profundo silencio. Es como si el cielo se hubiera cerrado y tus palabras rebotaran contra el techo, cayendo al suelo sin haber sido escuchadas. Y en esa angustia, el enemigo susurra con fuerza: Dios no está contigo, Dios ya se olvidó, perdiste su favor. Pero esas palabras son mentiras nacidas del infierno para apagar tu fe justo antes del cumplimiento. Porque lo que realmente está ocurriendo, aunque tú no lo veas ni lo sientas, es que Dios está preparando algo más grande de lo que tú jamás podrías imaginar. El silencio de Dios no es un castigo, no es ausencia, es una pausa sagrada donde tu alma es fortalecida para el milagro que viene. Es un campo de entrenamiento invisible, donde tu carácter es moldeado, donde tu fe es purificada, donde aprendes a depender no de lo que ves, sino de lo que crees. Y ese tipo de fe, esa que sigue creyendo cuando todo calla, es la que mueve montañas, es la que abre los cielos, es la que conmueve el corazón de Dios. Porque Dios no busca aplausos, busca corazones rendidos. Dios no necesita multitudes gritando para moverse, necesita un corazón firme que le diga en lo secreto: aunque no vea nada, yo sé que estás aquí. El enemigo quiere que asocies el silencio con abandono, pero el silencio, en las manos de Dios, es una herramienta poderosa. No es castigo, es preparación. No es rechazo, es redireccionamiento. A veces, lo que estás pidiendo no es lo que necesitas. A veces lo que anhelas no te conviene, y Dios, en su infinito amor, guarda silencio mientras trabaja en lo que de verdad será de bendición para ti. Porque Él no solo quiere darte lo que pides, sino lo que jamás imaginaste. Y para eso, necesita tiempo, necesita formación, necesita tu confianza. El problema es que, en la espera, muchos se desesperan. En la espera, muchos abandonan el proceso. En la espera, muchos retroceden. Pero tú no eres de los que retroceden. Tú has llegado demasiado lejos para rendirte ahora. Tú has visto la mano de Dios antes, y volverás a verla, pero esta vez de una manera mucho más gloriosa. Dios es experto en trabajar en lo oculto. Así como una madre gesta en silencio a su hijo en el vientre, así también Dios está formando tu milagro en lo profundo, en lo invisible, en lo que aún no se puede ver. El embarazo es silencioso pero poderoso. No se ve el bebé durante meses, pero eso no significa que no esté creciendo. No escuchar su voz no significa que no está actuando. A veces, el mayor acto de amor de Dios es no darte aún lo que pides, porque primero quiere prepararte para que sepas sostenerlo cuando llegue. Lo peor no es que llegue el milagro, lo peor es que llegue y tú no estés listo para recibirlo. Por eso Dios te afina, te pule, te moldea, y ese proceso, aunque no siempre se entiende, es necesario. No hay gloria sin proceso, no hay victoria sin batalla, no hay milagro sin una espera. Muchos héroes de la fe pasaron por silencios largos antes de ver la gloria. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver a Isaac. Moisés vivió 40 años en el desierto antes de cumplir su propósito. José pasó años en la cárcel injustamente antes de llegar al trono. David fue ungido rey y luego tuvo que huir y esconderse durante años. Y en todo ese tiempo, Dios parecía callado, pero no estaba ausente. Estaba entrenando guerreros, estaba puliendo diamantes, estaba formando líderes. Lo que parece demora es en realidad diseño, porque Dios no improvisa, Dios prepara. Y cuando Dios te está preparando, no siempre hablará. No porque no le importe, sino porque ya habló y ahora espera que tú creas. A veces, el mayor milagro no es que Dios hable, sino que tú aprendas a confiar en su silencio. Porque si puedes creer sin señales, si puedes caminar sin ver, si puedes adorar sin sentir, entonces estás listo para recibir lo que otros no soportarían. Porque la gloria de Dios no es para los que se rinden en medio del silencio,
sino para los que perseveran cuando todo parece estar en contra. Es en el silencio donde los verdaderos adoradores se levantan. Es en el silencio donde la fe madura, es en el silencio donde se forma el carácter de los campeones. No te imaginas lo que Dios está preparando. Si tú pudieras ver todo lo que Él tiene listo para tu vida, llorarías de emoción, porque Él no está planeando algo pequeño. Él está alineando los tiempos, las personas, las oportunidades, los lugares. Él está tocando corazones que ni conoces. Está desbloqueando puertas que aún no se han abierto. Está escribiendo capítulos que todavía no has leído. Y todo eso lo está haciendo en silencio. No necesitas verlo para creerlo. Solo necesitas confiar, porque Dios jamás deja de obrar. Y si hoy está en silencio, es porque el milagro está en la sala de parto, a punto de nacer. El enemigo teme a los que siguen creyendo cuando Dios guarda silencio, porque esos son los peligrosos, los que no necesitan un milagro para adorar, sino que adoran hasta que llegue el milagro, los que no necesitan ver para avanzar, sino que avanzan porque saben en quién han creído. Y tú eres uno de esos. No porque seas perfecto, sino porque has decidido no soltar a Dios, aunque no entiendas. Porque tu alma ha sido herida, pero no destruida. Porque aunque has llorado en la noche, todavía te levantas a declarar que Dios sigue siendo fiel. Y eso, querido, conmueve el cielo. Es ahí donde Dios comienza a moverse de una forma diferente. No porque cambió tu situación, sino porque vio tu fe. Y la fe que resiste el silencio es la que hereda las promesas. No es casualidad que estés leyendo esto. No es coincidencia que estés atravesando este tiempo de silencio. Dios quiere enseñarte algo. Quiere mostrarte que Él es Dios incluso cuando calla. Que Él sigue estando en control incluso cuando todo parece desordenado. Que Él sigue amándote incluso cuando no responde como tú quisieras. Y cuando tú entiendas eso, cuando de verdad lo abraces, algo dentro de ti cambiará. Porque ya no vivirás por lo que Dios hace, sino por quien Él es. Y eso, Samuel, es la esencia de una fe verdadera. Cuando finalmente llegue el milagro y llegará lo aseguro, entenderás que todo valió la pena, que cada lágrima fue una semilla, que cada oración fue una declaración de fe, que cada noche en vela fue una ofrenda, y que el silencio de Dios fue en realidad el escenario perfecto para manifestar su gloria, porque Él no está quieto, Él está obrando, organizando, limpiando el camino. Y muy pronto, ese silencio se convertirá en un estruendo de bendición, en una explosión de respuestas, en un derramamiento de gracia. Y tú no solo recibirás lo que esperabas, sino que Dios te dará más de lo que pediste, más de lo que soñaste, más de lo que imaginaste. Así que no te detengas, no te rindas, no cedas al miedo ni a la duda, porque si Dios está en silencio, es porque está creando algo eterno. Y tú, con tu fe, estás participando del milagro. No te dejes engañar por la quietud. El cielo no está dormido. El cielo está en acción. Y tú estás en el centro del plan de Dios. Sigue creyendo, sigue esperando, sigue adorando, porque el silencio de Dios es el sonido más profundo del amor que prepara lo sobrenatural. Hay momentos en la vida en los que te sientes rodeado por la oscuridad. Caminas con una sonrisa en el rostro, pero por dentro llevas una tormenta. Nadie lo nota, pero tú lo sabes. Te esfuerzas por mantener la fe, por seguir adelante, pero todo a tu alrededor parece desmoronarse. La familia está rota, las finanzas están por el suelo, la salud se deteriora, las amistades se enfrían, y tu alma grita en silencio mientras tratas de mantenerte firme. En esos instantes es cuando el alma se pregunta, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no intervienes? Pero, aunque parezca que no te escucha, aunque sientas que estás solo, la verdad es que Dios está más cerca de lo que crees. Su presencia no se mide por sensaciones ni emociones. Él no se manifiesta siempre con fuego ni terremotos. Muchas veces viene en el susurro, en lo invisible, en lo que tu espíritu percibe cuando todo lo natural parece apagado. Esa batalla interna que estás enfrentando no es un castigo, es una escuela, es una plataforma, es una transición, porque cada prueba, por dolorosa que sea, tiene un propósito eterno. Dios no desperdicia lágrimas, no ignora oraciones, no olvida sacrificios. Es el antes del después glorioso. Y aunque hoy veas oscuridad, eso no significa que no haya luz al otro lado. Es precisamente en el valle donde aprendes a conocer al pastor. Es en la noche más larga donde el amanecer se vuelve más hermoso. Y es en la escasez donde Dios se revela como proveedor. Si estás en el punto más bajo, no temas, porque estás en el lugar perfecto para ver a Dios levantar tu vida con poder. Lo que para ti es crisis, para Él es escenario. Lo que para ti es caída, para Él es punto de partida. Y mientras tú peleas por no soltar la fe, Dios pelea por ti. No estás solo en la batalla, aunque no lo veas. Él está enviando ángeles, está poniendo escudos invisibles, está peleando en los lugares celestiales por tu alma, por tu propósito, por tu destino. Tú solo ves lo que ocurre frente a ti, pero Dios ve todo el panorama. Él conoce cada decisión que tomaste, cada herida que sufriste,
cada decepción que callaste, y no te ha dejado ni un segundo. Aunque la tormenta ruge, Él va contigo en la barca. Aunque el fuego arde, Él está a tu lado como lo estuvo con los 3 jóvenes en el horno. Aunque el pozo parezca profundo, Él está ahí como lo estuvo con José. Y aunque la cruz sea pesada, Él conoce ese dolor, porque también la llevó. Por eso te dice, oye y no temas, no estás solo, estoy aquí. Hay una profundidad en el sufrimiento que revela el verdadero valor de la fe, porque es fácil creer cuando todo va bien. Es fácil adorar cuando hay respuestas. Es sencillo levantar las manos cuando hay milagros. Pero, ¿qué pasa cuando todo se detiene, cuando Dios guarda silencio? Cuando oraste y nada cambió, cuando la respuesta fue una espera o incluso un no, es ahí donde se prueba si tu fe está basada en lo que Dios da o en quién Dios es. Y si puedes seguir adorando en medio del dolor, si puedes seguir creyendo sin señales, entonces tu fe ha madurado. Entonces tu fe está arraigada, no en circunstancias, sino en la roca eterna que no se mueve, aunque el mundo tiemble. Cada lágrima que derramas en silencio es vista por Dios. Cada vez que te niegas a rendirte, aunque no tengas fuerzas, eso es adoración. Cada vez que eliges no maldecir, no abandonar, no renegar, eso es fe genuina. Y esa fe es la que mueve el cielo. Esa fe es la que Dios honra, porque no nace de emociones, sino de convicciones profundas. Tú estás siendo probado como el oro en el fuego. Y aunque el proceso quema, purifica, aunque el proceso duele, forma, y al final saldrás como alguien transformado, más fuerte, más sabio, más lleno de gloria. Porque lo que viene para ti no es pequeño. Dios no está tardando, está perfeccionando. Hay cosas que solo se entienden desde el quebranto. Hay revelaciones que solo llegan en el silencio. Hay milagros que solo nacen del dolor. No porque Dios disfrute tu sufrimiento, sino porque sabe cómo usarlo para tu bien. Él es el único capaz de transformar cenizas en belleza, luto en danza, ruina en testimonio. Y todo lo que ahora estás viviendo será parte del mensaje que un día compartirás. Las lágrimas de hoy serán la autoridad espiritual del mañana. La batalla de esta temporada será la herramienta para rescatar a otros, porque tú no estás siendo destruido, estás siendo reconstruido, no estás siendo olvidado, estás siendo preparado. El enemigo no ataca a quienes no tienen propósito. Si la guerra contra ti es intensa, es porque lo que cargas es grande, o Dios lo sabe. Él no te habría permitido entrar en esa prueba si no supiera que tú puedes superarla. Él conoce tu resistencia. Él ha equipado tu alma, y aunque ahora no lo entiendas, el proceso terminará con victoria. No por tus fuerzas, sino por su gracia. Porque donde tus fuerzas se acaban, comienza su poder. Donde tu capacidad se quiebra, su gloria se manifiesta. Y mientras tú piensas que estás por caer, Él te sostiene con la diestra de su justicia. Recuerda esto: no hay noche eterna. No hay tormenta que dure para siempre. No hay dolor que no tenga fin. El amanecer llega, el sol se levanta, la paz vuelve a tu alma, y cuando eso ocurra, mirarás atrás y entenderás por qué Dios permitió cada detalle. Verás que nunca estuviste solo, que en tus momentos más oscuros, Él fue tu refugio, que en tu llanto, Él fue tu consuelo, que cuando todos se fueron, Él se quedó. Why no solo eso, sino que preparó lo que ni soñaste, porque cuando todo parece perdido, es cuando Dios se glorifica. Cuando ya no puedes más es cuando Él se manifiesta. Y cuando todos dicen que es el final, Él dice: aquí comienza algo nuevo. Lo que estás viviendo hoy será tu testimonio más fuerte. Las personas que te ven quebrado hoy, mañana te verán restaurado. Los que te señalaron tendrán que reconocer la mano de Dios en tu vida. Porque lo que Él comienza, lo termina. Y si Él permitió esta etapa, es porque hay una gloria reservada para ti al final de este camino. No lo entiendes ahora, pero lo verás. No lo sientes ahora, pero lo vivirás. Y cuando llegue el día, levantarás tus manos al cielo y dirás: valió la pena. Cada lágrima, cada noche, cada silencio, valió la pena, porque Dios fue fiel. La fe no es una emoción, es una decisión. Y tú, Samuel, has decidido creer. Aunque tiemble la tierra, aunque se cierre el cielo, aunque el camino sea oscuro, tú sigues. Y eso honra a Dios más que 1000 palabras. Porque Él no busca perfección, busca fidelidad. Y tú, con tus luchas y caídas, has sido fiel, has permanecido, has creído, y por eso, lo que viene para ti será abundante. No porque lo merezcas, sino porque Él es bueno, porque su amor no falla, porque su misericordia te persigue, y porque su promesa sigue en pie. Así que no bajes la cabeza, no pierdas la esperanza, no te rindas, porque Dios está a punto de sorprenderte, y cuando Él lo haga, nadie podrá negar que fue su mano, que fue su plan, que fue su amor, y tú, con lágrimas en los ojos, sabrás que valió la pena confiar. A veces sentimos que nuestras fuerzas se acaban, que el peso de la vida es demasiado grande para seguir adelante, que todo se vuelve oscuro, y no hay salida,
ni voz, ni respuesta. Oras, clamas, suplicas, pero el cielo parece cerrado. Lees la Biblia, pero las letras no logran consolarte. Vas a la iglesia, pero todo suena lejano. Y en medio de ese desierto, de ese silencio que grita, nace una pregunta que cala los huesos. ¿Por qué Dios no me responde? Y en esa inquietud tan humana, tan real, se esconde una verdad espiritual más grande de lo que podemos imaginar. No es que Dios no te escuche, es que está actuando en el silencio. No es que te haya olvidado, es que te está preparando. No es que haya retirado su mano, es que la está posicionando para intervenir en el momento exacto, porque su tiempo no es el tuyo, y su plan no se ajusta a tus expectativas, pero siempre es perfecto. Es natural pensar que si Dios calla es porque está ausente, pero esa es una percepción limitada. Dios no necesita hablar todo el tiempo para estar obrando. Muchas veces, su silencio es una herramienta para forjar en ti una fe más profunda, una dependencia más firme, una confianza que no se tambalea con las emociones del momento. Porque cuando todo va bien, es fácil creer, pero cuando todo se derrumba, y aún así, decides confiar, eso mueve el corazón de Dios. Ese tipo de fe que se mantiene en pie, mientras todo cae alrededor, es la que abre los cielos. Es la fe que provocó que Jesús sanara al centurión, que resucitara a Lázaro, que multiplicara los panes. No fue solo el poder divino, fue la fe de quienes no se rindieron. Y tú estás en ese punto, en ese cruce donde decides si creerás lo que ves o lo que Dios prometió. Si seguirás caminando aun cuando no hay señales visibles, porque tu espíritu sabe que Él no miente, que Él no olvida, que Él no abandona. Hay procesos que nos duelen tanto que pensamos que no podremos soportarlos. Hay despedidas que rasgan el alma, enfermedades que quiebran el cuerpo, traiciones que desgarran la confianza. Y sin embargo ahí, en lo más profundo del sufrimiento, Dios sigue siendo Dios. En Él no cambia con tus circunstancias. No se aparta cuando flaqueas, no se ofende por tus lágrimas ni se aleja por tus preguntas. Él entiende tu humanidad, tu cansancio, tu confusión, y aun cuando no entiendes lo que pasa, puedes confiar en que Él te sostiene. No es una ilusión, no es un pensamiento positivo, es una verdad eterna. Él prometió estar contigo todos los días, y eso incluye los días grises, los días de silencio, los días donde solo hay lágrimas. Él no se va, Él permanece, y mientras tú crees que estás solo, Él está rodeándote, envolviéndote, cuidando cada detalle que tus ojos no pueden ver. Dios no tiene prisa, no porque no le importe tu dolor, sino porque su obra es completa. Él no entrega milagros incompletos, no responde oraciones a medias, no sana por fuera lo que sigue roto por dentro. Él trabaja en cada rincón de tu alma, en cada herida del pasado, en cada pensamiento que te atormenta. Y para hacer eso, a veces necesitas silencio, porque el silencio confronta. El silencio revela lo que hay en lo más profundo. El silencio te hace mirar hacia adentro y descubrir cuántas cosas aún necesitas rendir. Y cuando lo haces, cuando te rindes de verdad, cuando dejas de exigir y comienzas a confiar, entonces el cielo se abre. Porque no es el grito lo que activa el milagro, es la rendición. No es la insistencia en cambiar las circunstancias, sino la disposición a cambiar tú primero. Y esa transformación empieza cuando entiendes que el silencio de Dios no es indiferencia, sino una invitación a acercarte más a su corazón. Dios no trabaja según tus plazos. Él no tiene un cronómetro celestial que se ajusta a tus horarios. Él tiene un propósito eterno, un plan perfecto, un diseño divino para tu vida. Y aunque hoy no entiendas por qué tardó, un día mirarás atrás y agradecerás que no llegó antes. Porque si lo hubiera hecho, tal vez no habrías aprendido lo que necesitaba, tal vez no habrías valorado lo que te dio, tal vez habrías vuelto a caer en lo mismo. Pero ahora, después del silencio, vendrá la voz. Después de la oscuridad, la luz. Después de la sequía, la lluvia, y no cualquier lluvia, sino una abundante, que restaurará todo lo que se perdió. Porque así es Dios. No solo devuelve, sino que multiplica. No solo consuela, sino que levanta. No solo responde, sino que glorifica su nombre a través de lo que viviste. Y entonces entenderás que su silencio fue su mayo. Era acto de amor. Dios permite el desierto, pero nunca sin propósito. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue el diablo, fue Dios. Porque sabía que en el desierto no hay ruido, no hay distracciones, solo tú y tu alma, solo tú y tu fe. Y ahí es donde se revela quién eres. Y más importante, ¿quién es Dios para ti? Porque cuando todo se apaga, cuando los recursos faltan, cuando la ayuda humana falla, es cuando descubres que Dios es suficiente, que su gracia realmente basta, que su presencia es más dulce que cualquier alivio temporal, que su paz no depende de lo externo, sino de una comunión profunda. Y esa comunión se fortalece cuando eliges quedarte, aunque no entiendas, cuando eliges adorar, aunque no sientas, cuando eliges confiar, aunque todo parezca perdido. Esa es la fe que Dios honra. Esa es la fe que transforma. Y no estás solo. Hay miles de personas como tú
que también sienten que caminan sin respuesta. Hombres y mujeres que llevan años clamando por un milagro, por un hijo, por una sanidad, por una restauración, y aunque aún no lo han visto, no han soltado la fe. Y tú eres uno de ellos. No porque seas fuerte, sino porque has sido sostenido. No porque tengas todas las respuestas, sino porque decidiste creer en medio de la incertidumbre. Y esa fe silenciosa, esa fe sin aplausos, esa fe que no necesita escenarios, esa es la que más brilla en el cielo. Esa es la fe que conmueve a Dios. Esa es la fe que transforma historias, así que no dejes que el silencio te haga dudar de lo que Dios ya prometió. No permitas que el enemigo te susurre mentiras en medio de la espera. Dios no te ha abandonado, no se ha olvidado de ti, no cambió de opinión, Él está obrando. Aunque tú no lo veas, está escribiendo tu historia con tinta eterna. Y cada capítulo de dolor será redimido, cada lágrima será recogida, cada oración será respondida. Pero todo a su tiempo, no cuando tú quieras, sino cuando sea perfecto. Y ese momento llegará. Tal vez no como lo imaginaste, pero sí mucho mejor de lo que esperabas. Porque así es Dios, siempre sorprende, siempre supera, siempre glorifica su nombre a través de lo imposible. Y cuando llegue el día, cuando por fin veas el milagro manifestado, no te olvidarás del proceso. Recordarás cada noche de silencio y sabrás que Dios siempre estuvo ahí. Que cada vez que pensaste que no podías más, Él te sostenía. Que cada vez que sentiste que todo se acababa, Él te daba aliento. Y ese día, no solo agradecerás el milagro, sino también el proceso, porque fue ese camino lo que te formó, lo que te preparó, lo que te conectó con el corazón de Dios, y entonces entenderás que su silencio fue parte del plan, que su demora fue intencional, que su ausencia aparente fue una estrategia divina para revelarte lo eterno, y te darás cuenta de que, aunque no hablaba, nunca dejó de amarte. Cuando estás al borde de rendirte, cuando el cansancio del alma pesa más que cualquier carga física, cuando las lágrimas ya no salen porque el corazón se ha secado de tanto llorar, ahí justo en ese momento tan frágil y doloroso, es cuando estás más cerca del cumplimiento de la promesa. Es irónico, pero es verdad, en la noche más oscura es cuando la luz está más próxima a nacer. En el punto de quiebre, en ese lugar donde piensas que todo se acabó, es exactamente donde Dios empieza a manifestarse de maneras sobrenaturales. No estás solo, no eres invisible. No eres olvidado, eres profundamente amado, y aunque parezca que no pasa nada, Dios está obrando en las sombras, porque cuando tú no ves movimiento, Él está moviendo montañas. Cuando no escuchas su voz, Él está escribiendo en silencio los detalles de tu milagro, y cuando ya no puedes más, Él se convierte en tu fuerza. No hay oración que caiga al vacío. No hay clamor que no resuene en el cielo. Cada palabra tuya, cada gemido, cada suspiro, está siendo recogido como una ofrenda ante su trono. Dios ve lo que nadie ve. Él sabe cuántas veces te levantaste cuando querías quedarte en la cama, cuántas veces sonreíste mientras estabas roto por dentro, cuántas veces serviste a otros mientras tú mismo necesitabas ayuda. Él ha contado tus pasos, ha registrado tus sacrificios, ha visto tu lucha interna, y no ha permanecido indiferente. Él ha estado trabajando todo este tiempo. Hay ángeles comisionados por cada oración que has elevado. Hay puertas que están siendo preparadas para abrirse justo cuando sea el tiempo perfecto. Y aunque a ti te parezca que todo se está demorando demasiado, para Dios todo está ocurriendo en el segundo exacto. Él no improvisa, no actúa por impulso. Su plan tiene precisión celestial. Y tú eres parte de ese plan. Muchos te han dicho que sigas orando, que no te rindas, que Dios es fiel. Pero sientes que esas palabras han perdido peso porque el tiempo ha desgastado tu fe. Pero te aseguro que Dios no ha cambiado. Su fidelidad no depende de cómo te sientas, ni se debilita con tus dudas. Él sigue siendo el mismo. El que abrió el mar, el que calmó la tormenta, el que resucitó muertos, sigue siendo el mismo hoy. Y está contigo aunque tú no lo sientas. No se ha ido, no. Te ha soltado, está esperando el momento exacto para revelarse con poder, porque no solo quiere darte una solución, quiere enseñarte a confiar. No solo quiere darte un milagro, quiere darte una relación más profunda con Él. Y a veces, la única forma de lograr eso es a través del silencio, del proceso, de la espera, porque mientras esperas, tu fe crece, tu carácter se forja, tu dependencia se purifica, y cuando Él se manifieste, entenderás que cada segundo de espera valió la pena. Recuerda que los momentos más poderosos de la Biblia ocurrieron después de largos silencios. Abraham esperó años por la promesa de su hijo. José pasó años en prisión antes de ser exaltado. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo. Y Jesús mismo esperó 30 años para comenzar su ministerio. ¿Crees que todo ese tiempo fue perdido? Jamás. Cada etapa silenciosa fue una preparación. Cada año de aparente inactividad fue un tiempo de formación. Y tú también estás en ese tiempo. No estás siendo ignorado, estás siendo preparado. Porque lo que Dios va a hacer contigo será tan grande, tan hermoso, tan glorioso,
que necesita que seas capaz de sostenerlo. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Eso requiere madurez, profundidad, fe sólida. Por eso estás pasando lo que estás pasando, no es castigo. Es entrenamiento celestial. A veces lo que Dios quiere hacer contigo es tan poderoso que primero necesita vaciarte de todo lo que no sirve. D2 es miedo, es D2 o glow. D2 inseguridad, 2 es happy. Porque Él no quiere compartir su gloria con nada ni con nadie. Él quiere que cuando el milagro llegue, tú sepas sin duda que fue Él, aunque fue su mano, que fue su poder, que no fue suerte, ni coincidencia, ni ayuda humana. Fue Dios. A solamente Dios, y cuando lo entiendas así, vivirás una fe que no dependerá de lo que tienes, sino de lo que crees. Una fe que no se mueve por emociones, sino por convicciones. Una fe que inspira, que contagia, que transforma. Y eso es lo que Él está formando en ti ahora. Aunque duela, aunque no lo entiendas, aunque parezca injusto, Dios está formando en ti una fe inquebrantable. Él sabe lo que estás enfrentando. Conoce las noches de insomnio, los pensamientos que no te dejan en paz, la ansiedad que te roba el aliento. Él conoce tu historia completa, desde el primer día hasta el último. Y lo más hermoso es que su amor por ti no cambia según tu rendimiento. No depende de lo bien que ores, ni de cuántas veces caigas. Él te ama porque eres suyo, porque te creó con un propósito eterno. Y ese propósito sigue vigente. No importa lo que haya pasado, no importa si fracasaste, si pecaste, si te alejaste, su gracia es más grande que todo eso. Su misericordia se renueva cada mañana. Y si hoy estás aquí leyendo esto, es porque Dios te está hablando. No es casualidad, es su voz en medio del ruido. Es su mano tocando tu corazón, diciéndote, no te rindas, estoy contigo. No he terminado contigo. Tu historia no termina en este capítulo. Y cuando llegue ese momento que tanto esperas, cuando se rompa el silencio y veas la manifestación de Dios en tu vida, todo cobrará sentido. Entenderás por qué tardó, por qué dolió, por qué parecía imposible, y ese entendimiento traerá una gratitud tan profunda que adorarás con todo tu ser. No por lo que recibiste, sino por quien Él es. Porque el verdadero milagro no es solo lo que Dios hace por ti, sino lo que hace en ti mientras esperas. Él está sanando heridas que ni tú sabías que tenías. Está alineando cosas que estaban desordenadas desde hace años. Está restaurando tu identidad, tu propósito, tu espíritu. Está devolviéndote la vida. Y cuando el día llegue, cuando veas cumplida la promesa, sabrás que no fue en vano. Que cada lágrima o cada oración, cada silencio, fue parte de la obra más perfecta de tu vida. Así que no bajes los brazos. No abandones tu fe. No dejes que la oscuridad robe tu esperanza. Dios sigue siendo Dios, incluso en el silencio. Y ese silencio pronto será roto con una palabra suya. Y cuando Él hable, todo cambia. Los muros caerán, las cadenas se romperán, las puertas se abrirán. Porque cuando Dios actúa, lo hace de manera que nadie pueda decir que fue casualidad. Lo hace con gloria, lo hace con poder. YT lo verás. Porque así como Él prometió, así cumplirá, no porque lo merezca, sino porque Él es fiel, y su fidelidad nunca falla. Hay momentos en la vida en los que el alma simplemente se quiebra, no por falta de fe, sino por el peso del camino, porque llega un punto donde sientes que has dado todo, que has creído con todo tu corazón, que has orado, ayunado, esperado, y aún así, todo sigue igual o incluso peor. Es como si el cielo estuviera cerrado, como si tus palabras no pasaran del techo, como si Dios, el Dios en quien has confiado toda tu existencia, guardara silencio. Y ese silencio es doloroso. Es como un eco que te devuelve más dudas que respuestas. Empiezas a preguntarte si hiciste algo mal, si lo decepcionaste, si ya no te escucha, si te olvidó. Y aunque en tu interior sabes que Dios nunca abandona, el dolor hace tambalear hasta las convicciones más firmes. Pero déjame decirte una verdad que puede cambiarlo todo. En el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Es parte de su diseño, de su plan perfecto para llevarte a un nivel más profundo de fe, de dependencia, de poder. Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Él no se desentiende de lo que estás viviendo. Al contrario, está más presente que nunca. Está observando tu reacción, tu actitud, tu fidelidad en medio del desierto. Porque cualquiera puede adorar cuando todo va bien, pero solo los verdaderos hijos adoran en medio de la prueba. Solo los que tienen una fe viva pueden levantar manos temblorosas y decir gloria a Dios cuando todo a su alrededor parece estar cayéndose a pedazos. Y eso es lo que conmueve el corazón del Padre a no una fe perfecta, sino una fe perseverante. Una fe que no se basa en lo que ve, sino en lo que cree. Una fe que permanece cuando todo invita a huir. Porque en ese nivel es donde los milagros más grandes ocurren, donde las cadenas invisibles se rompen, donde la gloria de Dios se manifiesta sin medida. Piensa por un momento en los grandes hombres y mujeres de la Biblia. ¿Qué los hizo grandes? Sus comodidades, sus vidas sin problema. Noam fueron las batallas, las lágrimas,
las noches de soledad, los silencios de Dios. En Moisés enfrentó el rechazo y el exilio. David fue perseguido por años antes de ser rey. Elías deseó morir en el desierto. Ana lloró amargamente por un hijo que no llegaba. Pablo sufrió cárceles, azotes, traiciones. Incluso Jesús pasó por el silencio más estremecedor cuando en la cruz gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero fue precisamente en esos momentos, en ese silencio, en esa aparente oscuridad, cuando el plan de Dios estaba cumpliendo con mayor precisión. Porque el silencio de Dios no es abandono, es prueba. Es el crisol que refina tu alma. Es la antesala de un testimonio poderoso que impactará no solo tu vida, sino la de muchos. Lo que hoy estás viviendo, por más doloroso que sea, no es el final de tu historia. Es una página en medio del libro, una escena en medio de la película. Y sí, puede que esta parte no tenga sentido ahora, que te duela, que parezca injusta, pero no puedes juzgar toda tu historia por un solo capítulo. Dios está escribiendo una obra maestra. Él es el autor y consumador de tu fe, y su pluma no tiembla. Cada palabra que Él escribe sobre ti está impregnada de amor eterno, de misericordia, de restauración. Incluso cuando parece que ha dejado de escribir, Él sigue trabajando. Porque mientras tú esperas, Él está obrando en los detalles, abriendo caminos, conectando personas, rompiendo obstáculos que tú ni siquiera puedes ver. Todo eso en el silencio, en ese aparente vacío, pero no está vacío, está lleno de su gracia, de su presencia, de su preparación. Quizás hoy sientes que no puedes más, que no tienes fuerzas para otro día igual, que tu oración se ha vuelto repetitiva, que tus lágrimas no sirven, que tu fe está a punto de morir. Pero aunque tú sientas que tu fe se apaga, Dios ve una chispa encendida. Y esa chispa es suficiente para encender una llama. No necesitas una fe inmensa, solo una pequeña semilla, como dijo Jesús. Una semilla puede mover montañas. Una semilla puede hacer temblar al infierno. Porque la fe, incluso en su forma más débil, sigue siendo poderosa si está puesta en el Dios correcto. YT Latins, aunque sea pequeña, aunque esté cansada, aunque tiemble pero latín. Y eso basta para que Dios haga algo sobrenatural. Lo hermoso de Dios es que no nos pide perfección, no nos exige ser fuertes todo el tiempo. Él se especializa en trabajar con los quebrantados, con los rotos, con los que ya no tienen nada que ofrecer, porque ahí, en ese punto, ya no hay orgullo, ya no hay autosuficiencia, solo queda el corazón dispuesto. Y eso es todo lo que Él necesita en un corazón rendido. Un alma sincera, un espíritu que clama, aún con la última fuerza. Y cuando Él ve eso, actúa, no siempre de la manera que esperamos, pero siempre de la manera que necesitamos. Porque Él no se limita a aliviar nuestro dolor, Él transforma nuestra vida. Él no remenda, Él hace todo nuevo. Y lo que viene para ti si no te rindes. Una temporada donde lo que hoy te hace llorar, mañana será tu mayo testimonio. A veces Dios no cambia la situación porque quiere usar la situación para cambiarte a ti. Y aunque eso suene duro, es amor en su máxima expresión. Él quiere que seas fuerte, que confíes, que crezcas, porque hay cosas más grandes que vienen y necesitas estar preparado. El proceso no es castigo, es escuela. Y estás siendo capacitado para una gloria mayor. Lo que hoy duele, mañana será una herramienta para levantar a otros. Las lágrimas que hoy derramas, mañana serán consuelo para quienes lloran. Dios te está formando con propósito. Nada de lo que estás viviendo es en vano. Cada día tiene valor eterno. Y Él lo está viendo todo, no está distante. Está ahí, en cada paso, en cada oración, en cada suspiro. Y aunque ahora no veas la salida, aunque el camino parezca oscuro y sin fin, llegará el día en que mirarás atrás y dirás: valió la pena, porque conocerás a Dios de una manera que nunca imaginaste. No como una teoría, sino como una realidad viva, como tu refugio, tu escudo, tu fuerza, tu esperanza, porque lo conocerás en el fuego. Y ahí, donde otros se queman, tú serás fortalecido, porque no estás solo en el fuego. Hay alguien contigo, uno como el Hijo de Dios encaminando contigo, sosteniendo, hablándote aun cuando tú no lo oyes, trabajando aun cuando tú no lo ves, amándote, más allá de lo que puedes entender. Así que hoy, aunque tu alma grite, aunque tu carne desfallezca, aunque tu mente no comprenda, decide creer. Cree que Dios está, que Dios oye, que Dios se mueve, y que lo que parece un silencio, en realidad es el escenario de una obra maestra. Y tú, hijo o hija de Dios, eres el protagonista. El cielo entero está de pie por ti, aplaudiendo tu perseverancia, honrando tu resistencia. Y cuando llegue el día, cuando el telón se abra y el milagro se manifieste, entenderás que su silencio fue la música que acompañó tu transformación. Y entonces, lo adorarás con más fuerza, porque sabrás que Dios no te soltó, que nunca lo hará, que su amor permanece firme, eterno, inquebrantable, y que todo lo que has vivido fue solo el preludio del mayor milagro que está por llegar.